La segunda semana del Giro de Italia comenzó ayer en masa con una contrarreloj individual de 42 kilómetros, donde el ganador fue el campeón nacional de Italia, Pippo Ganna, con un tiempo de 45:53. El segundo de las posiciones fue Arensman, con un tiempo de 1:54, 1:59 Cavagna de Francia. Y ayer el líder seguía siendo Alfonso Eulalio con un tiempo de 39:40-34. Vingegaard con 27 y 1:57 para Arensman, que quedó segundo en la etapa del día de ayer, contrarreloj individual. Pero hoy lo volvió a hacer Ecuador con Godínez Narváez. Y en Chaviari, en una etapa de 195 kilómetros, 2.939 metros, la número 11 de la edición 109 del Giro de Italia. 3 victorias, sí, 0 y van 3 las victorias que tiene Ecuador y Latinoamérica, en total 4 que tiene en esta edición 109 del Giro de Italia. Jonathan Narváez versus Enric Mas del Team Movistar. Pero el tiempo de victoria para el lagarto Godínez Narváez con un tiempo de 4:33:43. Repeat, 4:33:43. Enric Mas terminó segundo, y eso que no estuvo Einer Augusto Rubio, porque Colombia sigue pagando platitos rotos con Egan Bernal y con Einer Rubio. Por eso es que finalmente gana Latinoamérica, pero con Ecuador. Diego Ulissi terminó en la tercera casilla. Harper de Australia terminó cuarto. El ruso Alexander Blasov en la quinta casilla. Cristian Bob Esponja Scaroni terminó en la sexta casilla. Pero Ecuador con Godínez Narváez o Goguínez Narváez, como quieran llamarle a Jonathan Narváez, quiere el título para Ecuador en esta edición 109 del Giro de Italia. Pero en la general, Alfonso Eulalio sigue siendo el líder del Giro de Italia, del Team Bahrain Victorious. Segundo, Vingegaard, y tercero, Arensman. Hasta el momento, el podium que va para Roma, capital de Italia, el próximo 31 de mayo. Felix Gall en la posición número 4. Ben O'Connor terminó quinto, o bueno, es quinto en la clasificación general hasta el momento. Jai Hindley, que ya gritó campeón en el 2022, está sexto. Michael Storer, séptimo. Darren Heath, el canadiense, octavo, y que va a ser justamente uno de los anfitriones en el mundial que viene. No de fútbol, porque nos queda menos de un mes, sino el mundial de ciclismo de ruta, que se va a disputar en las montañas de Montreal el próximo mes de septiembre. Julius Pirisari, que fue la piedra en el zapato de Einer Rubio, y que tristemente Ecuador, a excepción de Colombia, sigue brillando en esa edición 109 para Latinoamérica del Giro de Italia. Pero Pirisari es precisamente noveno, y Chris Hasper en la posición número 10, cerrando el top 10 de la clasificación general, que ya ni tiene a Egan Bernal ni a Einer Augusto Rubio, pagando platitos rotos. Y una vez más, felicidades a Ecuador con otra victoria. 3 de Ecuador, 1 de Uruguay. Si sigue así Godínez Narváez, yo pienso que Godínez Narváez, o el lagarto Godínez del Chavo del 8, como quieran llamarle, del Team Emirates, si sigue así Narváez con las victorias para Ecuador, yo estoy seguro que Narváez le puede quitar de sorpresa la camiseta rosada a Alfonso Eulalio, que es precisamente el líder de la clasificación general, y pueden que justamente Ecuador esté otra vez alzándose con un título después de Richard Carapaz en el 2019, hace 7 años, en el Giro de Italia. Recordando que Richard Carapaz con el Movistar ya salía campeón por primera vez para Ecuador el año 2019. Así que de verdad, felicitaciones para Ecuador con Jonathan Narváez y con el chalequito Cepeda, que también quiere lo suyo. El líder de la camiseta chiclamino pues sigue siendo Paul Manuel Le Cobardin Curti. Jonas Vingegaard, camiseta de la montaña, la azul. Alfonso Eulalio con la camiseta de los jóvenes. Manuel Tarossi con un tiempo precisamente de metas volantes, pero tiene justamente esa camiseta, la blanca, de las metas volantes. Diego Pablo Sevilla de la fuga, y el mejor equipo volvió a ser el Red Bull Bora Hasdrojá.
Mañana queremos hacer lo mismo con Ecuador porque de Colombia nada hay cucas. La etapa número 12 también será de media montaña, Imperia, hasta llegar a Novi Ligure. Una etapa que va a tener 175 kilómetros, 2.131 metros. El recorrido que tendrá la etapa número 12 del Giro de Italia. Y pasando a otro tema, este fin de semana se jugó la segunda jornada de la Liga Betplay de futsal en Colombia. Es la fase de grupos que se está disputando de la al D. Resultados rápidamente. La Universidad Sergio Arboleda derrotó 4-3 al equipo Academia Central de Cajicá, Cundinamarca. 2-5 el resultado entre Calidosos Fútbol Club y el equipo de Deportivo Zampas de Boyacá de Tunja, más exactamente. El Club León de Cali derrotando 3-1 a Vallecaucanos en el clásico regional del departamento del Valle. Club Di Martín perdió 7-3 con el equipo Storm Dream Alejandríos. Leones de Nariño empató a 2 con Ultrahuilca de Neiva. Cúcuta FC derrotó 7-4 al equipo de Zarzal. Saeta Futsal empatando a 3 tantos con Llaneros Fútbol Club o Futsal Club. Atlético Cauca empató a 4 con el equipo Itzin. En Río Negro, Leones de Itagüí derrotó 4-1 a Futsal Río Negro. 3-0 Cúcuta Futsal derrotando a Generaciones 90 de Bolívar. 6-2 Deportivo Meta y Real Cundinamarca. El otro resultado significó 3-1 entre Sabaneros de Sincelejo Sucre y el equipo del Real Cartagena. 3-2 Real Bucaramanga en el complejo deportivo Álvaro Gómez Hurtado en el área metropolitana de Bucaramanga. En Florida Blanca Santander derrotó 3-2 Atlético Santander. Ese partido lo vimos y fue televisado para todo el país. Como también quedó 3-2 Gremio Samario y el equipo del Carmen de Benito. Realmente el equipo se llama Carmen de Viboral. Champions Huila. En el Coliseo Álvaro Sánchez Silva de la ciudad de Neiva derrotó 4-2 a Tigres del Quindío. Y el otro resultado significó victoria entre Real Antioquia en Bello en el complejo deportivo Tulio Ospina frente a Independiente de Barranquilla. Y pasamos ahora a la Copa Suramericana, la gran conquista, el camino al Estadio Metropolitano Roberto el Flaco Meléndez de Barranquilla en el mes de noviembre. El América de Cali sacando otro empate con sabor a triunfo ayer anoche en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, pues empató a un gol con Tigre el central del partido Bruno Arleu do Brasil. Aunque el equipo visitante de Tigre comenzó ganando a los 11 minutos con el tanto del Pirulais José David Romero. Pero Tommy Ángel marcaba el empate a los 53 minutos. Y listo, el América de Cali con un puntico. Ahora suma 8 y sigue en puestos de playoff. Para mantenerse en ese puesto de playoff deberá empatar al menos contra el equipo de Macará de Ambato. Pero ganando con 11 puntos se puede clasificar la próxima semana a la siguiente instancia y por vía directa los octavos de final de la Copa Sudamericana que comienzan en el mes de agosto. El partido contra Macará será precisamente la próxima semana a las 7:30 de la noche. Hay que ver ese partido, a ver si el América de Cali derrota a Macará de Ambato, Ecuador. Si gana, se mete en los octavos de final de la Copa Suramericana. Si no, se mantiene en los playoffs también de la Copa Suramericana que comienzan después del Mundial. En otro partido, Sao Paulo empató a 1 con Millonarios. Central del partido, Kevin Ortega de Perú. En el Estadio Morumbí comenzó ganando Luciano con Sao Paulo a los 9 minutos, pero Jorge Hurtado, otro tumaqueño, marcando el empate para Millonarios. Buenos resultados para Millonarios frente a Sao Paulo. En el anterior partido, por allá en el 2007, un 10 de octubre, el famoso Luis el Morumbí Zapata, marcando el tanto que significaba la victoria. La única victoria de Millonarios, el estadio de Morumbí frente a Sao Paulo, en unos cuartos de final de la Copa Suramericana. También recordamos a Miguel Ángel Borja, que también lo hizo con Atlético Nacional, por allá en el 2016, hace ya una década. A la postre, Nacional se consagraba campeón de la Copa Libertadores de América porque Nacional, con Rueda Rivera, iba viendo en popa.
Similar a lo que le está pasando al Atlético Nacional hoy en día con Diego Arias, que también es un equipo que va viendo en popa. Y en el grupo C, Millonarios sigue también precisamente con esa segunda casilla, clasificado a los playoffs de la Copa Suramericana después de la Copa del Mundo. El líder sigue siendo Sao Paulo do Brasil. Esto por el grupo C de la Copa Suramericana. Y en otros resultados de la jornada, esperando por River Plate esta noche a las 7:30 frente a Bragantino. El Audax italiano derrotó en el Estadio Bicentenario de la Florida 2-0 a Barraca Central. Daniel Peña en el minuto 44 y en el minuto 87 Diego Coelho marcando el segundo. Montevideo City Torque derrotó 4-1 a Deportivo Riestra. Nacho Arce con un autogol en propia puerta, como también pasó en el minuto 27 con Jonathan Esteban Golita. Salomón Rodríguez en el minuto 56. En el minuto 60 descontaba Alex Díaz y en el minuto 88 Eduardo Agüero. Y en el Alejandro Serrano Aguilar en Cuenca comenzó ganando el Deportivo Recoleta. Del Paraguay a los 11 minutos Pedro Ríos. A los 25 minutos autogol de Lucho Cardoso. En el minuto 37 Junior Noguera. Y en el minuto 55 David González. Bueno, más conocido como David González, pero no el técnico del América de Cali. El venga le cojo la calva. Y hoy continúa la quinta y penúltima jornada de la fase de grupos de la Copa Suramericana. Ya vamos a hablar de la Copa Libertadores, porque ganó Santa Fe y perdió el Deportes Tolima. La presa preferida del Atlético Nacional para el partido de vuelta. Quieren una goleada para que Atlético Nacional se vaya tranquilo a la gran final del fútbol profesional colombiano. Por lo pronto tendremos los siguientes compromisos. A las 5 de la tarde, Olimpia en Defensores del Chaco, frente a Vasco da Gama en Asunción se va a disputar el partido. También Boston River en Montevideo frente a O'Higgins. Y en el Estadio Urbano Caldeira de la ciudad de Santos, Santos contra San Lorenzo de Almagro. A las 7 de la noche en Sucre, Bolivia, Independiente Petrolero frente a Botafogo y Gremio de Porto Alegre en el Arena do Gremio de Porto Alegre frente a Palestino. Y el partido que nos ocupa, por fin vamos a ver un partidazo del River Plate, el estadio más monumental antes de la gran final del domingo, que se va a disputar en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba después de la 1:30 de la tarde, hora de Colombia. River frente a Red Bull Bragantino do Brasil a las 7:30 de la noche. Ese será el menú de la Copa Suramericana. Por JP State ponemos todo el partido entre River y Bragantino, con el sello de JP State. En territorio chileno se fregó más y más, como tú más y más, dice la canción de Robbie Draco Rosa. Y se fregó más y más el Deportes Tolima, perdiendo el liderato del grupo B. Sí, amigos. Ahora el líder del grupo B es el equipo de Coquimbo Unido de Chile. Eso significa que Nacional está preparando una goleada y una presa preferida para el partido de vuelta. Mejor dicho, definitivamente gana Nacional y se mete en la final del fútbol colombiano. Nacional para eterno campeón con Diego Arias. Eternísimo campeón es el Atlético Nacional y punto. Porque Nacional es, claro, el mejor equipo de Colombia, no solamente de Colombia, sino también del mundo. Mayor hinchada, así se enoje el hincha del Deportes Tolima. Y anoche en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo pasó prácticamente lo mismo contra el equipo chileno, campeón nacional de Chile, Coquimbo Unido. El jugador Manuel Fernández en el minuto 26 colocaba el primero. En el minuto 45 más 3, el 2-0 lo hizo el jugador Cristian Zavala. Pero en el minuto 54, Nicolás John Hansen marcando el 3-0 marcador final. El central del compromiso, Winton Sampaio do Brasil. Pierde contra Nacional, se fregaron de malas los hinchas del Tolima, porque Nacional y Coquimbo Unido son la piedra en el zapato del Deportes Tolima. Le queda Universitario de Deportes en la próxima semana y yo creo que van a echar por la puerta de atrás a Lucas González de la dirección técnica del Deportes Tolima. Si pasa algo malo en el partido frente a Nacional, que va por la clasificación, no importa, le hacen otros los jugadores del Atlético Nacional. ¡Ay, Morelos!
Cristian Garay de Chile dirigió el partido entre Santa Fe y Platense, 2-1. Derrotó Independiente Santa Fe a Platense anoche en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Comenzó ganando en el minuto 47 con el gol de Iván Escarpeta, jugador precisamente barranquillero. Y es cartagenero de nacimiento porque debutó el 10 de febrero del 2016 en la B con el Barranquilla Fútbol Club, así como debutó en ese año Luis Fernando Díaz Marulanda. Hoy en día es un gran jugador de la selección nacional y vamos a hacer un gran papel, como también lo va a hacer el Atlético Nacional, en procura de una nueva estrella y para seguir siendo el más veces campeón de las copas, y que los hinchas del Atlético Nacional por allá en el poblado hagan desenguayabe el día después de que el Atlético Nacional gane la estrella 19 en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y punto. En la reclasificación, Atlético Nacional tiene 49 puntos. Vamos verde que te quiero ver campeón. En el minuto 70, Hugo Rodallega y 2 minutos más tarde, el jugador Augusto Dotti marcando el descuento para Platense. En otros resultados, ¡uy, qué goleada! 4-0 le empacó Rosario Central, que no clasificó el sábado a la gran final del fútbol argentino, pero se desahogó frente a la Universidad Central de Venezuela. En el minuto 21, Alejo Beliz marcando el primero. Minuto 38, Vicente Pizarro, jugador chileno que estuvo por Colo-Colo. El last dance de Ángel Di María. Minuto 70 y en el minuto 87, Marco Rubén. Buen partido para el equipo de Rosario Central. En el estadio La Bombonera, Boca Juniors. Mamita querida empatando con Cruzeiro. Miguelito Merentiel marcando en el minuto 14 y en el minuto 53 Fagner Corberza Lemos marcando el empate para el equipo de Belo Horizonte do Cruzeiro. Fluminense con los colombianos Julián Millán, Gabriel Fuentes y Kevin Serna derrotó 2-1 a Bolívar Paceño. En el minuto 5 Luciano Acosta, minuto 23 Carlos Melgar y en el minuto 70 John Kennedy. Mirasol se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Shaylon en el minuto 10 marcando el primero. En el minuto 74 Jesús para el equipo de Always Ready marcando el 1-1 a favor del equipo local de Always Ready que juega a 4100 metros sobre el nivel del mar. Pero en el minuto 81 Nathan Foncaca marcando justamente la victoria para el equipo de Mirasol que está en la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Y en el complejo deportivo de Independiente del Valle, el equipo de Independiente del Valle derrotando 4-1 al equipo de la Libertad Paraguaya. En el minuto 37 Sorosa, en el minuto 42 Carlos González Espínola, en el minuto 45 Margalejo y en el minuto 63 lo hizo Lerma y en el minuto 90 más 4 Riasco. Recuerden que es el equipo que ahora está actuando el colombiano Aldair Quintana Independiente del Valle. Y hoy es el turno tanto para el Deportivo Independiente Medellín y para Junior de Barranquilla. Medellín jugando en Cusco y el Junior de Barranquilla jugando en la ciudad de Cartagena de Indias. Tanto Junior como Medellín son los equipos que ya están prácticamente eliminados de la Copa Libertadores de América. Medellín también están castigados por lo que hicieron la semana pasada, o bueno, hace 2 semanas, frente a Flamengo, donde el partido fue cancelado. Mañana el partido que nos ocupa en la Copa Libertadores, 7:30 de la noche, veremos a Peñarol y a Corinthians, donde en el campeón del siglo. Peñarol, el último rival de Independiente Santa Fe en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo, campeón del siglo porque Peñarol tiene su propio estadio. A las 5 de la tarde, Nacional de Montevideo frente a Universitario de Deportes. 7:30 de la noche, Palmeiras frente a Cerro Porteño. Al igual que la Liga Deportiva Universitaria de Quito frente a Lanús. Y un partido de esos impecables. Flamengo frente a Estudiantes de La Plata. A las 9, Junior Sporting Cristal y Cusco Fútbol Club. El estadio Inca Garcilaso de la Vega frente al Deportivo Independiente Medellín. El menú de hoy en la Copa Suramericana. Y en la Copa Libertadores, porque tanto Tolima, Santa Fe, Medellín y Junior así estén jugando tan pobre, tanto Millonarios como América, en procura precisamente llegar a la gran final en Barranquilla, también son Colombia, en la Copa Suramericana.
Y recuerden que esta tarde tendremos la UEFA Europa League, la gran final entre Friburgo y Aston Villa. Todo el deporte pasa primero aquí en JP Stay Ponemos Todo. Faltan 22 días para el comienzo del Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026.